Este va a ser el último tema que entra en el segundo parcial que va a ser estrictamente de práctica de SQL. Estuvimos hablando ayer con los profesores de la práctica y es muy probable que el parcial de SQL se realice en papel. Hay que ver la cantidad de aprobados, digamos, que van a tener en el parcial para ver por un tema de la por un tema de que va a ser complicado poner 180 computadoras en el anfiteatro, digamos, sin tener algún problema, digamos. Eh, de todos modos, como lo había dicho esta mañana en la consulta, digamos, que va a tener algunas consideraciones en el sentido del formato. O sea, la idea del parcial de SQL es que ustedes vean si se les da un problema de cómo pueden encarar, digamos, por ahí se olvidaron un punto y coma o se olvidaron cerrar un paréntesis, digamos, eso se consideraría, digamos. Inclusive, hay que pensar el tema de cómo hacer que podrían llegar a tener alguna página, alguna fotocopia que tenga los formatos, digamos, básicos de las sentencias principales, como para que después ustedes se puedan ayudar con eso en el parcial, digamos, eso ya lo veríamos. Bueno, la semana que pasada habíamos visto el tema de SQL y las funciones de sumarización en SQL. Hoy, hoy vamos a ver el tema de los procedimientos y funciones avanzados que tiene SQL, digamos. Mucho de esto hace que ya no se considere SQL como un lenguaje de consulta como fue creado inicialmente, sino que sea que sea ya visto casi prácticamente como un lenguaje, porque ya van a ver que cómo se define, digamos, se trabaja prácticamente como un lenguaje. Entonces, PL dice que es una extensión de SQL. Todo esto lo podríamos dar eh, o bien con Oracle o bien con PostgreSQL. Elegimos Postgre, digamos, porque Postgre es software libre, digamos, y, eh, y tiene muchas más posibilidades, digamos, para que ustedes trabajen que MySQL, digamos, que MySQL es casi como el estándar, digamos, que hay en el mercado, porque la mayoría de bases de datos que están en Internet están diseñadas con MySQL. De todo modo, Postgre, digamos, van a ver que tiene muchas ventajas del tema de este bloque, de esta extensión adicional que tiene, que le va a permitir manejar muchos procedimientos, funciones que son muy enriquecedoras, digamos. Sobre todo también teniendo en cuenta que en muchas empresas que hay, digamos, se les pide o se les exige para entrar, digamos, que tengan conocimientos básicos de SQL y se les dan ejercicios para que resuelvan. Se les pide por ahí realizar un trigger o realizar un cursor. Son las cosas que hasta donde llegamos acá en la práctica, por lo menos en la práctica de la materia, que es lo que van a tener, digamos, que se les va a evaluar, digamos. El tema de la semana que viene es que es seguridad en base de datos con SQL. Ese tema no va a entrar en el parcial, digamos. Sí entra como un práctico, digamos, y sí lo tienen que desarrollar, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las características de esta extensión de SQL? Que la unidad de programación utilizada es el bloque. Todos los programas de PL/SQL están conformados por bloques. Bloque sería como una porción de código, donde en esa porción de código se realiza una acción lógica en el programa, ¿no? Y ahí sí podrían tener, como van a ver, operadores de decisión como el if o si no, bloques de repetición o recursión. Entonces un bloque tiene la siguiente estructura. Siempre tiene que tener al principio una declaración que puede ser de variables, tipos y programas que van a ser de uso local, digamos, o sea, con qué ustedes van a trabajar, digamos, es lo mismo que un procedimiento. Tienen que tener un begin para indicarle tácitamente dónde inicia, digamos, ese bloque y las instrucciones procedimentales y de SQL aparecen aquí. Es la única sección que es obligatoria en el bloque, ¿estamos? Entonces, sí o sí lo tienen que tener un begin y un end. Eh,
Bueno, entonces en el begin colocan después colocan todas las instrucciones con las cuales van a trabajar y en el exception un manejo de excepciones o de errores, ¿no? Particularmente eh, con lo que van a practicar ustedes, lo van a ver ustedes en la práctica, digamos, no llegamos a manejar mucho el tema de excepciones, digamos, puede ser que tengan algún ejercicio, pero no va a ser muy complejo, digamos, sobre todo porque necesitaríamos prácticamente una materia más, digamos, si quisiéramos ver en detalle cada una de las estructuras y quisiéramos probar, digamos, y por un tema de tiempo eso no se puede hacer, digamos. Bueno, fíjense que como obligatorio dice que solo está la sección ejecutable, todo lo demás es opcional. Y las únicas instrucciones de SQL permitidas en un bloque de PL SQL son el insert, el update, el delete y el select. Además de algunas instrucciones de manipulación de datos, que son las que vamos a ver ahora, e instrucciones para el control de transacciones, ¿no? Hay instrucciones que lo vamos a charlar la semana que viene, como dbcommit, por ejemplo, que me permiten hacer eh, un bajado físico a disco, digamos, es decir, se graba físicamente en el disco y hay instrucciones que me permiten retroceder a puntos de control, digamos, eso por ahí lo vamos a ver un poco la semana que viene, pero no lo vamos a trabajar mucho en detalle, digamos, por lo menos en esta parte, en esta unidad. Hay instrucciones que no se permiten, como drop, create o alter. Esto está hecho a propósito, digamos, porque para que no creen ustedes una misma base de datos, creen otra tabla o hagan o modifiquen la tabla todo en tiempo de ejecución, digamos, ¿no? Por lo menos PostgreSQL no lo permite, no sé si algún otro motor de base de datos lo permitirá. Bueno, entonces, continuando con PLSQL, fíjense si se permite el uso de comentarios al estilo de C, supongo que esto lo deben haber visto un poco, digamos, con el barra asterisco, lo que quieren comentar, asterisco barra. No es case sensitive, por lo que no se distingue entre mayúscula y minúscula, esto lo tienen que tener en cuenta. Sin embargo, nosotros lo escribimos, generalmente el código que van a ver va a ser que van a ver que el código es case sensitive, más que nada para que quede ordenado, digamos, y para que quede más prolijo. Fíjense que acá yo estoy declarando dos variables, digamos. Mi var, ¿de qué tipo es? Caracteres. Carácter variable de 20. Esto significa que si yo tengo la palabra José, me va a ocupar, como tiene 4 letras, solamente me va a ocupar 4 caracteres, digamos, no me va a ocupar los 20, digamos. Bueno, y va a ser el precio numérico 6 de 2. Acá en la teoría que le vamos a mostrar, vamos a ver muchos ejemplos que están hechos con PostgreSQL y con Oracle. Así que por ahí hay algún formato que puede que después cuando lo vayan a probar no funcione estrictamente en Postgre, pero ustedes tienen que bajarse, ya les dije, el manual de PostgreSQL para que no tengan dudas, digamos, en ese sentido. Es posible que se desee que el tipo de una variable coincida con el tipo usado por una columna de una tabla. Por ejemplo, supongamos que yo tengo el quill, digamos. El quill va a ser un número o un entero de cuántas posiciones va a tener. 8. ¿Ah? 8 tiene el quill. No sé, como 11 por los dos dígitos de adelante y el último al final. Claro. ¿Y cuánto tendría entonces? 11 en total. 11. Entonces, lo que me conviene en muchos casos es que yo defina, digamos, la variable del mismo tipo que una columna. Entonces, como yo le define el mismo tipo de una columna, supongamos que por X causa en algún momento ya dejamos de ser, pasamos los 99 millones para el número de DNI y se necesitaría un número más, digamos, en vez de ser 11 sería 12, con solo modificar el tamaño de la columna del atributo, automáticamente se modificaría para el tamaño de la variable, digamos. ¿No? Por eso tiene muchas ventajas definirlo del mismo tipo que una columna. Por ejemplo, acá dice, declare mi var, mi tabla punto columna por ciento tag. ¿Qué es lo que está declarando esto? ¿Cuál es la variable ahí? ¿Cuál sería la tabla? ¿Cuál sería la columna? La variable sería mi var. La variable sería acá mi var. Y esta variable mi var está declarada del mismo tipo que quién. Mi tabla, columna. Del mismo tipo que la columna que está definida para esta tabla que se llama mi tabla. ¿Estamos? Entonces estoy definiendo
Esta variable va a tener ese mismo tipo. La variable más, bueno, es posible inicializar la variable mediante el operador dos puntos igual, digamos, para inicializar una variable, por ejemplo, si yo quiero utilizar un contador por algo, para empezar en cero, en uno, por lo que fuera, digamos. Por ejemplo, acá dice declare precio, y precio de qué tipo lo está declarando. Numérico. 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 ¿Y en cuánto lo inicializa? En 300. En 300. Luego en mi bloque hago que precio sea igual a precio más 150. ¿Cuánto se va a ejecutar? ¿Cuánto va a valer, digamos, precio al final? Otros 150. 150. Realmente algo bien sencillo, fíjense que yo lo podría haber puesto dentro de un procedimiento. La ejecución de este bloque no tendrá ningún efecto ya que no hace cambios sobre la base de datos, digamos, no modifica nada y en este caso solamente podría ser para, este es un ejemplo sencillo, digamos, pero sí podemos hacer modificaciones dentro de la base de datos con las instrucciones que ustedes ya vieron, habían visto conmigo la semana pasada. Se puede usar sentencias condicionales dentro del bloque PLSQL, así como lo habíamos visto, como le mencioné hace un rato, que esto ya lo conocen, ustedes lo deben haber visto en Python, en C, o que hayan trabajado, digamos, en Java. Si se cumple la condición, la lista de acciones por lo verdadero, y si no, la lista de acciones por lo falso, ¿no? También pueden hacer if anidados, digamos, if, y fíjense en que acá pueden poner else if, y hacen, ¿no? Acá este, sería un if anidado, digamos, por la parte verdadera, pueden tener también por la parte falsa. Pero en todo caso, fíjense que siempre el else es opcional, pueden escribirlo o no, digamos. También puede llegar a tener ciclos. El ciclo dice, se pueden tener ciclos lazos que pueden ser de tres formas. Cuando yo lo tengo acá arriba, ¿de qué forma trabaja? ¿Como un while o como un repetir? Cuando la condición está arriba. Como un while. Un while. Un while, entonces yo acá le pregunto, tengo la condición, el código que yo quiero hacer, y ahí se repite mientras la condición sea verdadera. Y si es falsa, sale, ¿no? Hay tres formas de hacer ciclos o bucles en PL de SQL. Una es con loop en loop. eh, el loop significa, no sé si lo vieron en algunos lenguajes, pero es que haga un bucle en forma indefinida, digamos. ¿Cuándo va a terminar? ¿Cuándo va a salir este bucle? ¿Y cuándo va a salir? No cumple alguna condición. O lo arreglamos. No, Podría ser. cuando en este listado esta lista de instrucciones que yo tenga, yo escriba esta instrucción exit when condition, entonces cuando va a salir, cuando se cumple esta condición, ¿no? Piensen que el bucle es como un while true, sí, un while true, digamos, que va a repetir en forma indefinida. Y la forma de salir es cuando se cumpla acá la condición del exit when condition. Cuando se cumple esta condición, esta está dentro de la lista de instrucciones, entonces recién en este caso va a salir, digamos. Podría tenerla al principio o podría tener al final el exit while condition, a la mitad, digamos, depende qué es lo que yo necesite o esté programando en este caso. Puedo tener un while, que era lo clásico, digamos, que ustedes deben conocer, digamos, que es, mientras se cumpla la condición, hago un loop, y en loop, digamos, acá la condición ya está tácitamente, está definida arriba, digamos. El ciclo solo se inicia cuando la condición es verdadera en principio. Con el while, puede ser que nunca se ejecuten las instrucciones que están dentro de ese bloque, dentro de ese Sí, while. podría suceder. Sí, podría. Para el while sí podría ocurrir. Es posible que el programa nunca entre en el ciclo. Usando la instrucción loop se garantiza que siempre se ejecute el cuerpo del ciclo. Bueno, con loop que era el anterior, siempre se debería ejecutar dependiendo en qué lugar pongamos el when. Y después el querido for, que lo deben haber visto ya en más de una materia, que le ponen for i entre a b, de a a b, digamos, que haga esa repetición, digamos. ¿Digamos? Ese es el para tradicional, digamos, pero acá está visto como un para, para código dentro de SQL. Los ciclos se ejecutan en un número predeterminado de veces, ya sea 2, 3, 4, 5, 0, depende del que yo le escriba. Y en este caso i es una variable de uso local, por lo que no es necesario que sea declarada, ¿estamos? Y no hace falta que la declare.
Bueno, ya ahora vamos a ver algunos ejemplos ya bien puntuales donde ya apliquemos estos bucles que estamos viendo, digamos. Vamos a ver primero en general, digamos, qué es lo que pueden utilizar y después ya algún procedimiento, función ya más puntual, digamos. Procedimiento almacenado, y acá tienen que ver, porque ustedes en general saben qué es un procedimiento. ¿Qué es un procedimiento? Si ustedes tuvieran que definirlo, no debe haber rendido ya programación uno, ¿no? ¿Qué es un procedimiento? Conjunto de instrucciones. Claro, un conjunto de instrucciones, una porción de código que está diseñada para realizar cierta tarea y está dentro de un bloque, digamos, que es el procedimiento. ¿Y por qué se le llama almacenado? Porque eso no está, digamos, en la programación. Ustedes programaban, no sé, este, en Java o programaban en Python, pueden tener procedimientos, pero no se almacenaban, digamos. Acá, ¿dónde se almacenan los procedimientos? En las bases de datos. En la base de datos. Cuando yo creo un procedimiento, por eso es que tienen que tener cuidado. Supongo que yo creo un procedimiento que sea calcular el cuadrado, no, calcular el cuadrado número. Y después ese procedimiento se guarda dentro de la base del motor, en el motor de base de datos, en la base de datos en la cual estoy trabajando, digamos. Pero si vuelvo a crear el mismo procedimiento, calcular cuadrado, ¿dónde se va a crear? Otra vez en la base de datos. Sí, otra vez en la base de datos, pero ahí me va a dar un error, digamos, porque no puedo tener dos procedimientos con el mismo nombre. Entonces tengo que tener cuidado. Fíjense, dicen procedimiento almacenado es un conjunto de instrucciones en PLSQL que puede ser llamado usando el nombre que se le ha asignado. Entonces, fíjense en que acá el formato es create o replace. Fíjense en que esto es importante. ¿Por qué? ¿Qué significa que esté o replace entre corchetes? Es opcional. Opcional. Porque es opcional, pero es opcional hasta cierto punto, digamos, porque ¿qué pasa si yo ya tengo un procedimiento que sea calcular el cuadrado y le vuelvo a poner vuelvo a crear de vuelta el mismo procedimiento en la misma base de datos que sea calcular el cuadrado? Habría un error. Me saltaría un error, entonces van a tener problemas y muchas veces, por ahí cuando ustedes lo prueben, lo vayan a ejecutar esto, van a decir, pero ¿por qué me da el error si el procedimiento yo lo escribí bien, no tiene error de sintaxis, no hay un error, digamos, lógico, no hay un error de sintaxis, y es porque el procedimiento se crea la primera vez, pero la siguiente vez se tiene que reemplazar, ¿no? Luego va el nombre del procedimiento, cualquiera, hace calcular el cuadrado, lo que fuera. Y luego entre corchete, ¿qué significaba que estaba entre corchete? Es opcional. Que era opcional, pero acá tengo que escribir los parámetros. Y acá sí se distingue porque generalmente en los lenguajes de programación no se escribe mucho, pero acá en base a datos sí. Si la variable con la cual van a trabajar va a ser de entrada, de salida o de entrada a salida y el tipo de esa variable. ¿Estamos? Y luego colocan is o as y el alias con el cual se va a crear, digamos, que también es opcional. Fíjense acá a la derecha tienen un pequeño procedimiento, que si no me equivoco está en Oracle me parece. Dice create procedure, procedimiento 2 in A de tipo entero. ¿Cómo se llama el procedimiento? Procedimiento 2. Procedimiento 2. ¿Y A qué es? El, ¿cómo se llama el procedimiento 2? Sería el No, no. ¿A qué es? Porque este sería el alias y la o variable. A sería el alias. Y A es la variable que de qué tipo va a ser. Entero. Entera. Y va a ser solamente de entrada, ¿no? Entonces es importante que lo tengan en cuenta porque esta variable A está definida solamente como una variable de entrada. Y luego declaro acá tengo declaro una variable local, digamos, que va a ser de tipo, bueno, de 20, así en Oracle, creo. Dice, si A es mayor que 10, entonces tengo que setear que variable sea mayor a que 10. Y si no, que seteo que variable sea menor o igual a 10. ¿Estamos? Entonces, yo le ingreso A y luego digo que inserte dentro de la tabla ese valor
que corresponde a la variable que acabo de ingresar. Entonces acá ¿qué es lo que va a ir guardando acá en insert into tabla, value, variable? ¿Qué es lo que va a guardar en variable? El mensaje, si es mayor o igual. O sea, si es mayor a 10 o menor o igual a 10, eso es lo que se va a ir guardando. ¿Estamos? En un registro. Fíjense que después le dice, bueno, acá va escribiendo lo que le mencionaba hace un momento, que all replay se escribe porque si el procedimiento existe, si se omite el procedimiento existe, se produce un error, que es lo que le decía in, out, y bueno, le indicamos el parámetro de qué tipo si es de entrada, salida o de ambos. Luego tenemos, bueno, acá tenemos otro ejemplo. Me gusta poner ejemplo porque por ahí le queda más claro. Creo que este sí está en Postgre. Create procedure credit as no in number, amount in number. ¿Cuántos parámetros tengo ahí? Dos. Se Dos. llama Ax, no As, y no, amount. y amount. Los dos son de tipo numérico entero. Ya begin, luego le digo, ya update account. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Se actualice. ¿Qué es account? actualice account. ¿Qué es account? Una tabla, con la columna, ¿qué? Una columna. No, Una columna. no es una columna con, ¿qué? Account es la tabla. ¿Se acuerdan? Este es el formato del update que habíamos visto la semana pasada o hasta semana, no me acuerdo. Account, acá me dice que actualice la tabla account y que ponga el balance igual al balance que tenía antes más amount. Y amount, ¿qué es amount? Es la variable que viene de entrada. La variable de entrada que yo pasé como parámetro, ¿no? Y luego le dice where account ID sea igual a con no o hace no. Y hace no, ¿qué es? Es el primer parámetro Parámetro que que se tenemos. actualiza solamente cuando coincide. Sí, sí. Entonces, tienen que tener en cuenta, y account es la tabla, digamos, la entidad. Balance y account ID son los nombres de las columnas. Y amount y acno serían los nombres de las variables, ¿no? Fíjense que puede llegar puede llegar a confundir porque yo no sé, si yo lo miro así a simple vista, ¿qué es balance y qué es amount? ¿Es una variable o es una columna? Bueno, pues tengo que fijarme en el formato, pero más que nada, cómo se escribe la instrucción, ¿no? Esta instrucción actualiza los registros con número de cuenta igual al parámetro ACNúmero con un incremento de amount en el campo balance de dicha cuenta. Para eliminar o borrar un procedimiento almacenado, se usa la instrucción draw procedure name, ¿no? O sea, puedo tener yo todos los procedimientos que yo quiera, perdón, pero puedo tener problemas, digamos. ¿Qué pasa si yo tengo 50 procedimientos o 200 procedimientos almacenados en la base de datos? ¿Va a ser bueno o va a ser malo? Malo, en algunos casos se puede llegar a confundir o puede haber algunos repetidos. Claro, entonces tengo que tener cuidado, digamos, aparte, por ahí puede ser que también llegar a tener tantos procedimientos también se empieza a poner un poco lento, digamos. Realmente ahora con los motores de base de datos que hay, la capacidad de procesadores no se nota tanto eso, pero imagínense que yo tenga 5 procedimientos que sea actualizar número de quill, actualizar uno, actualizar quill 2, actualizar quill 3, actualizar quill 4, quill 5, ¿cuál tengo que llamar? Es siempre conveniente tener uno solo que sean prolijos y ordenados. Fíjense, acá tengo otro procedimiento. Este sí se escribe como, así lo tienen que escribir en Postgres. Create function. Bueno, ese es un problema, bueno, no es un problema, pero es una característica de PLSQL, digamos, que no tiene procedimientos, sino que los procedimientos son funciones. Create function, my procedure, call 1 varchar de 20, call 2 char. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? My procedure, ¿qué es? El nombre del La procedimiento. función, El nombre de la función o del procedimiento. Call 1 y call 2, ¿qué son? los parámetros. Sí, los parámetros. En este caso no le pusieron nada si era de entrada o de salida. Luego dice que return void.
Cuando el void, cuando le pongo return void, ¿qué es? Ya no devuelve nada. No da nada porque es vacío. Bueno, entonces, cuando no devuelve nada, ¿qué es? ¿Un procedimiento o una función? Procedimiento. ¿Estás segura? Sí, es un procedimiento. No nos Ah, devuelve nada, porque un procedimiento que no devuelve, digamos, generalmente la función es la que le devolvía un valor, ¿se acuerdan? Y podían ir iterando o hacían alguna operación con ese valor. Luego le digo, begin, inserte en ¿mi tabla qué es? El nombre de la tabla. tabla. Inserte los valores, ¿qué valores quiero que inserte? Lo de El columna y 1 con y el 2. 2. Column y col 2, ¿qué es? Los parámetros de Los parámetros que yo escribí pasar. acá para mi función. ¿Influye algo, profe, que no pongamos si es de tipo entrada, salida? No, En este caso, por ejemplo. me parece que no. Creo que en Postgres sí era obligatorio, perdón, en Oracle sí era obligatorio escribir, pero acá en Postgres me parece que no le va a afectar, digamos. Lo va a tomar como si fuera entrada-salida, digamos. Bueno, y acá al final, fíjense en que le dice que el lenguaje en el que está escrito esta función va a ser en PL, PG, SQL. Digamos, esto lo tienen que hacer. Esa es la forma de escribir, digamos, en PostgreSQL. Antes MySQL tenía el gran problema de que no tenía muchas de estos procedimientos, funciones avanzados, digamos. Ahora, por lo que yo tengo entendido, ya está bastante más completo MySQL. Inclusive podríamos trabajar con MySQL y no con Postgres, digamos. De todos modos, si no me equivoco, era el PostgreSQL el tercer o cuarto motor de base de datos más usado, así que tanto problema. Bueno, cursores. Y este es el dolor de cabeza en el parcial, parcial, en el coloquio, en el final, todos renían con cursores. Y en realidad es algo muy sencillo. Fíjense, dice, un cursor dice, es el conjunto de filas resultante de una consulta con select. ¿Se acuerdan que habíamos visto? Puede ser era un conjunto, ¿no? Y un conjunto, ¿cuántos elementos puede llegar a tener? 0, 1, muchos. 0, 1, Bueno, muchos. acá le dice, puede devolver ninguna, una o varias filas, sería el 0, 1, mucho. Para poder procesar individualmente cada fila de la consulta, se define un cursor, que un cursor es un área de trabajo de memoria que tiene los datos de la fila consultada con la sentencia select. No sé si ustedes en algún lenguaje trabajaron con archivos secuenciales, o sea, secuenciales, el archivo donde se guardan los datos de tipo secuencial. ¿Trabajaron alguna vez? No, me parece. Bueno, en archivos secuenciales simplemente, supongamos que yo tenga 10 registros, se guarda una línea para cada registro. Y en el archivo secuencial, en el primer, cuando ustedes leen el archivo secuencial, siempre se posiciona al principio. ¿No? Fíjense que esto que yo tengo aquí, si bien se lo puse como un grafiquito, digamos, es todo lo que vamos a ver en el cursor y es todo lo que ustedes necesitan saber, digamos. Tengo que declarar mi cursor, que acá lo declaro con C, que ahora ya vamos a ver. Después tengo que abrir mi cursor. Cuando abre, como abrir el archivo secuencial ese, siempre se posiciona al principio. Tengo que leer cada registro, se lee con fetch, lo voy leyendo. Bueno, me posiciono al principio y hago un fetch, leo el primer registro. Si hago otro fetch, leo el segundo. Hago otro fetch, leo el tercero. Digamos, entonces acá tengo que entrar en un bucle para leer todos los registros del archivo, digamos, algo que se cumpla alguna condición y yo quiera salir, digamos. Y después tengo que cerrar mi cursor, ¿no? Porque si no es como un archivo que queda abierto en memoria y si no, te va a saltar un error. Es muy sencillo, digamos, más trabaja con. Imagínense que esto es de los años 70 y todavía se sigue usando. Tengo que definir el cursor, lo defino con select. Entonces yo digo, luego que lo defino, abro el cursor. Entonces abro con cuando abro hago la consulta, digamos, con la cual yo la definí previamente, digamos, en el punto 1. Luego leo cada fila del cursor. Voy a leer con fetch, línea por línea. Cuando hago un fetch, leo una sola línea, ¿no? Luego repito el proceso fila a fila y para eso van a tener que utilizar alguna opción de bucle que es la que habíamos visto antes. Y luego cierro el cursor. ¿Estamos? Acá tiene un ejemplo bien sencillo y vamos a ver por ahí algún ejemplo, otro ejemplo. Dice consultar las ventas de una fecha ordenadas de mayor a menor. Con el nombre cventas o nombre del cursor se tiene que llamar cventas
Y los parámetros tienen que ser de fecha con la variable que contiene la fecha a consultar. Supongamos que ustedes tienen que hacer esta consulta. Dice, consultar la venta de una fecha ordenada de mayor a menor. ¿Cómo sería el select? Tiene este ejercicio así bien sencillo. Consultar las ventas de una fecha ordenada de mayor a menor. ¿Cómo sería la consulta? ¿Cómo sería el select que yo tendría que armar? Select, Select asterisk. select No, venta sería. Ventas. Supongo que sea el campo venta o select asterisco de la tabla venta. Te pueden trabajar indistinto. From la tabla ventas. ¿Hay alguna condición? Sí, que esté ordenada mayor o menor la fecha. Sería con el order by. Order by, que esté ordenada de mayor a menor sería descending desk. Entonces, tengo que poner el código, bueno, tengo que definir el cursor. Y en el cursor yo coloco acá el nombre del cursor que se va a llamar de venta y el parámetro que yo le voy a pasar para esta fecha. Fíjense que acá la condición le pedía para una fecha determinada, digamos, ¿no? Entonces acá, ¿cómo se llama el parámetro? De fecha. De fecha, que va a ser el tipo date. Luego pongo un is y luego iría select, fíjense, irían las columnas, así como habíamos visto la semana pasada. Select artículo valor from, de donde de la tabla ventas, where, y acá le pongo fecha igual a fecha. ¿Fecha qué es aquí? Una columna, es un atributo. Una columna. Una columna, entonces acá le digo el nombre de la columna, se va a llamar fecha, sea igual a fecha. ¿Fecha qué es? El parámetro que le estoy pasando. La variable como de parámetro que le estoy pasando, digamos. Order by valor en forma descendente. Estamos en la consulta, digamos que yo... Fíjense que esta es la consulta clásica, digamos que ustedes harían, pero acá esta consulta la estoy colocando dentro de un cursor, que el cursor se llama ventas. Y luego le digo procedura de venta 5. Bueno, acá está como ya esto ya sería la implementación, digo. Piensen, X fecha de tipo date. X fecha qué es? El parámetro. Fíjense que el procedimiento venta 5 muestra cómo usar el cursor de ventas con el fin de registrar en la tabla venta mayor las 5 mayores ventas en una fecha. O sea, yo quiero saber, supongo que tengo 1000 fechas, pero cuáles fueron las 5 mayores ventas que yo hice ese día. Entonces digo, select artículo como valor from la tabla ventas, where fecha sea igual a fecha, order by valor desk. Ahora, acá yo estoy definiendo dos variables. Fíjense que la variable es x artículo y x valor. ¿Estas variables de qué tipo van a ser? El mismo tipo de artículo y valor. El mismo tipo que tiene artículo y valor dentro de la tabla ventas, ¿estamos? Entonces, esto lo hemos visto hace un rato, digamos. Sería x artículo es del mismo tipo, el mismo tipo que tiene la columna artículo dentro de la tabla ventas, ¿no? Lo mismo para x valor. Luego viene begin y end, que era para indicar que era un bloque. Y fíjense, lo primero que tengo que hacer yo era, digamos, el declare, ya hice el declare aquí, digamos. Luego, lo siguiente que tengo que hacer, ¿qué es? Abrir el cursor. Abrir y lo abro con Open. Open CVenta. Cuando abro el CVenta, ¿dónde se posiciona? ¿Al principio, al Inicio. final o en el primer registro? ¿En dónde? Al inicio. Al inicio, no en el primer registro, porque para que se pare el primer registro tengo que hacer un fetch y leer el primer registro, sino al inicio del archivo. Cada vez que hago un open, se para al inicio del archivo. ¿No? Luego hago un para ahí desde 1 hasta 5, que hago un bucle. ¿Cuántas veces me va a ejecutar eso? ¿Se para? 5 veces. 5 veces. Entonces dice, en ese bucle tengo que hacer un fetch. ¿El fetch qué es? Salir en el primer registro. Que lea qué cosa, el registro que yo tengo acá en el cursor ventas, ¿no? Que lea el registro que tengo en el cursor ventas y que lo guarde ¿dónde? En X artículo y X valor. X artículo y X valor. ¿Y X artículo y X valor qué son?
columnas. No, no son columnas. No. ¿Qué son? Las variables que se pasaron Las dos antes. variables que yo definí acá previamente, ¿no? Entonces, que la guarden las variables y que salga cuando no encuentre ningún registro, digamos. Por supuesto que yo justo ese día fue un día malo y solamente vendí 3 registros. ¿Qué pasa cuando yo quiero hacer la lectura y acá leí en el fiche y me paro en el cuarto registro y fue un día malo y solamente vendí 3 registros, hice 3 ventas nada más? ¿Me va a saltar un error o no? Sí. Sí, entonces para evitar ese error me dice que salga cuando no encuentre ningún registro ya en el cursor de venta. Puede ser en el primero, puede ser en el segundo, en el quinto, ¿no? O puede ser que no ocurra nunca, digamos. Y luego, dentro del para, le digo que inserte dentro de ventas mayor X fecha ¿qué es? La variable que estaba trayendo. La variable que acá yo le pasé al procedimiento como parámetro, ¿no? X fecha, y luego que inserte X artículo y X valor. ¿Y X artículo y X valor qué es? Variables también. La variable, fíjense que acá que se cargaron del cursor, ¿no? Luego viene un commit. Commit es una bajada a disco, digamos, que es que se grabe físicamente en el disco, digamos, en ese momento. Entonces le digo que se grabe físicamente en el disco y luego viene un end loop. En el loop, ¿qué es lo que cierra? El for. El for. El bucle que yo tengo acá definido en el for, estamos en el loop, end loop. Y luego viene close de venta. ¿Qué es lo que hace close? Cierre el cursor. Cerrar el cursor. Cierra el cursor. Entonces, fíjense, siempre para el cursor va a tener que hacer los mismos pasos. Una declaración, un open, un fit para leer cada registro, para preguntar si está vacío o no, porque puede ser que esté vacío y tengan que salir, digamos, y al último tienen que sí o sí cerrar. Digamos, eso es lo que casi siempre se hace. Fíjense que esto es muy sencillo, pero y esto por ahí a veces esto es lo que le piden para entrar a trabajar en alguna empresa de software. Claro, realmente porque le piden que tengan un conocimiento mínimo de SQL y por lo menos que sepan qué es un cursor, digamos, y es algo muy sencillo, ¿no? Pero bueno, lo tienen que practicar. Profe, una duda. Ahí dice que tenemos que las 5 mayores ventas. ¿En qué momento hace la comparación o en qué momento determina cuál es la mayor venta? ¿Hay alguien que haya visto ya, que se haya dado cuenta, otra persona, otro alumno? En orden by, ¿no? En order by, cuando yo le puse el order by, acá ya lo ordenó por el valor, digamos, entonces el valor lo ordenó, si lo pongo descendente, ¿cómo lo ordena? ¿De mayor a menor o de menor a mayor? De mayor a menor. De mayor Ahí ya a menor. sería. Entonces acá ya queda, Ahora sí, ahora es sí. como que ese archivo ese archivo que yo tengo en memoria ya está ordenado de mayor a menor y cuando le hago el para, tiene las primeras 5 o las últimas 5. Estaría las primeras 5 que son del mayor a menor. Claro, los primeros 5 registros que son las mayores ventas que yo haya hecho este día, ¿no? Bien. Gracias, profe. Sí. ¿Alguna pregunta más, chicos? Este creo que está en Oracle, digamos. Yo les muestro muchos ejemplos porque generalmente están en el Oracle, lo que ustedes van a encontrar en internet, pero si buscan pueden encontrar en Fox. ¿Preguntas? Bueno, avanzamos. Por ejemplo, dice, y para llamar al procedimiento de venta, en una fecha dada se puede escribir, por ejemplo, venta 5, bueno, acá lo va a convertir esta fecha, va a convertir este texto a date, 15 del 11 del 95, miren qué viejo que este ejemplo. O pueden poner simplemente venta 5 de la fecha, entonces le va a decir las 5 mayores ventas del día de hoy, ¿no? Profe, los procedimientos se pueden volver a llamar en cualquier momento, ¿que no? Claro, sí, sí. Inclusive, Bien. viste que vos, una de las opciones de las funciones de agrupamiento te decía que la función yo la podía poner, cuando yo escribo el select en las columnas, viste que vos podés poner select, quill, coma año, y podés poner coma zoom. En realidad ese zoom sería como una función que ya está predefinida ya. ¿Entendés? Pero vos podés Bien, poner tu profe. propio procedimiento, tus propias funciones. Y después la podés utilizar en el select si vos querés, digamos.
o la podría utilizar en el SQL, digamos, que vos tenés ahí en el motor de base de datos y hacerlo por separado, eso lo maneja como a vos te convenga, digamos. Bien, profe. Bueno, otro procedimiento, otro ejemplo, y este está en PLSQL. Create o replay function, ¿cómo se llama? Acá la función. Cursor while. Cursor while. Cursor while. Y si le pongo return void, ¿qué significa? ¿Eso qué es? ¿Es un procedimiento o es una función? Un procedimiento. Un procedimiento. Entonces, bueno, declare rec de tipo record. Estamos avanzados ya. ¿Qué es rec de tipo record? Sería una variable y record sería, no sé. El tipo de dato. No, acá yo sé que es una variable y record lo guarde como con el formato que tiene la. ¿Dónde se utiliza el rec? Con el formato que tiene la tabla, digamos. Piensen, sigamos, ya lo van a entender. Acá dice cur cliente, cursor por CL Gaterico from cliente. ¿Cómo se llama ahí el cursor? Por clientes. Cur cliente. ¿Y la tabla? ¿De qué tabla la vamos a tener? Nombre de cliente. No, perdón, clientes. Cliente. ¿Y por qué va a estar ordenado? Pues nombre de En base al nombre de cliente. O sea que cur cliente, ¿qué es lo que va a tener? El nombre de clientes. nombre de cliente. Todas las columnas, porque acá dice CL Gaterico, entonces va a tener todas las columnas de la tabla de cliente ordenadas por nombre de cliente. Entonces va a aparecer Ana, después va a aparecer Diego, después va a aparecer, no sé, Luis, todo en forma alfabética. Luego hago un begin y tengo que cumplir de vuelta lo mismo que tenía aquí, digamos. Ya declaré, digamos, después del declare, ¿qué es lo que tengo que hacer? Abrir el cursor. Abrir el cursor, hago un open, cur cliente. Hago un fetch, ¿qué es lo que hace? No posiciona. Va comparando el club cliente. Pero ¿qué registro lee con fetch? Sería el primero. Sería lee el primer registro del cursor del cliente y dónde lo va a guardar. En red. Reg. En reg, que fíjense que acá reg lo puso de tipo registro y el registro es de la tabla cliente, ¿no? Luego fíjense que le dice while phone, ¿qué significa? Seguir hasta que esté vacío. Mientras que haya algún registro, ¿qué es lo que tienen que hacer? Entra al bucle. Tienen que entrar en el bucle y en el bucle dice write notice, esto hace una salida por pantalla, que le dice procesando, y entonces acá le va a decir procesando, ¿y quién está procesando? ¿Qué le aparece como mensaje? ¿Procesando quién? Nombre de El nombre del cliente. cliente. Entonces le va a decir procesando a Ana, procesando a Pedro, procesando a María, le aparecen todos. Each curve cliente into red, ¿qué es lo que va a hacer? Va a guardar el club cliente que esté el cliente en el red. Va a hacer otra lectura, pero si ya leyó el primer registro, cuando hago otro fetch, ¿en dónde se posiciona? En el siguiente. En el siguiente, en el segundo, y la próxima que haga un fetch, en el siguiente, en el tercero y así, ¿no? Y acá el último, ¿qué es lo que hace? ¿Un return qué significa? Volverá al inicio. ¿Vuelve al inicio o termina? ¿Qué dicen ustedes? No, termina porque como está en void no devuelve nada, por lo que... Claro, cuando ya no hay más registro, digamos, termina. Sale, digamos, del procedimiento, la función que tenía. Y luego le dice que esto está escrito en PLSQL. Ven que en realidad, digamos, por ahí puede ser un poco más claro en Oracle, pero es lo mismo, digamos, solo cambia un poquito el formato, digamos, pero después es exactamente lo mismo. Otro ejemplo, para que no digan que no le doy ejemplo. ¿Cómo se llama acá el procedimiento, la función? Cursor loop. Cursor loop. Fíjense que yo acá le puse all replay. ¿Qué es lo que me está indicando que es all replay? Lo vas a empezar si se encuentra otra vez. Claro, la primera vez se crea, pero la siguiente vez reemplaza el anterior, digamos, ¿no? A ese procedimiento que se llama cursor loop. Return void, ¿qué significa? ¿Qué es un procedimiento? No va a devolver nada.
Bueno, este ejemplo es lo mismo que el anterior, solo que está hecho con un loop. Tiene que hacer loop en loop y el procesamiento hace lo mismo, digamos. Es lo mismo, pero para que vean que se podría llegar a hacer con un while, podría llegar a hacer con un loop, es exactamente lo mismo, digamos. Bueno, pregunta, seguimos. Un poca diapositiva esta, pero ¿El last body de qué era? Cuando ese return body, last body. es un formato que pide PLSQL, digamos. Por lo que yo entiendo es como que está definiendo definiéndolo como el cuerpo, nada, pero no. Porque hace es el alias, digamos. Se lo está poniendo con el mismo nombre, digamos, body, con el mismo nombre que ya tenía, que está creado acá cursor while, digamos. Pero, si no me equivoco, porque en realidad yo me especializo más en Oracle, digamos, pero por lo que tengo entendido es solamente, es como que le está diciendo acá que el nombre de la función va a ser este curso while, digamos. Tomando esa forma, digamos, es algo que más o menos que te exige o que te pide PostgreSQL. Ah, ok. Bueno, sigamos. Y acá, lo veo acá con él. Y acá viene el querido y odiado trigger. A la ingeniera en casa le encanta el trigger, güey, y siempre pregunta sobre el trigger. En realidad es una de las opciones más interesantes que hay, digamos. Dicen, ¿cuál es la idea del trigger? Dice, es un evento o procedimiento que se ejecuta cuando se cumple una condición para realizar una operación de inserción, actualización o borrado. ¿En qué operaciones se puede hacer? Insert, Inserción, actualización, update, ¿no? delete. La pregunta típica del final que le van a hacer, o del coloquio, es, ¿se puede hacer con un CL? No. Y ahí le van a preguntar muy seriamente, ¿estás seguro que no? Sí. Ah, no se puede hacer con un select. Solamente funciona para insertar, actualizar o borrado, digamos. Imagínense si yo lo hiciera para un select y hiciera el select 50 veces, se va a hacer 50 veces el trigger, digamos. Entonces no se puede hacer con un select. Entonces cuando yo vaya ahí con cara de malo en el final y le pregunte, o los otros profesores le pregunten, ¿se puede utilizar se puede hacer un select, perdón, el trigger se puede ejecutar con un select? ¿Qué van a decir? Que no. ¿No? No, ¿Con qué operaciones se puede definir? Con el insert, el Inter, update y el delete. delete. Eso es básico, digamos, lo tienen que saber, ¿no? Entonces, digamos, ejemplo, mejora la administración de la base de datos. Ahora, es espectacular lo que ustedes pueden hacer con un trigger, porque supongamos que por X causa yo quise ponerle alguna condición, pero no la puse como una restricción dentro del motor de la base de datos, o quiero que se guarde. Supongamos que yo tengo duda de un programador, y entonces quiero saber si ese programador modifica la tabla de sueldo, que yo le di derecho para que modifique, pero no quiero que él se entere. Entonces, ¿qué es lo que hago? Creo un trigger que cada vez que se modifique una columna, me guarde en un archivo de auditoría, me guarde el nombre del usuario, la fecha, qué fue lo que modificó. Yo puedo tener un control absoluto de la base de datos y el programador o el que fuera, digamos, no va a saber qué es lo que se está haciendo, digamos. Tipo Ahora, encapsulamiento, profe. sí, pero tienen que tener cuidado también porque también, así como se utiliza para cosas muy buenas, también se puede utilizar para cosas muy malas. ¿Qué pasa si yo soy un DBA que ya tiene 25 años en la empresa y un día me demoré, no sé, mis vacaciones eran de 10 días y yo me tomé 15 y cuando vuelvo me echaron? Y yo dejé un trigger ahí para hacer daño nada más. ¿Puede pasar o no? Deben haber escuchado alguna vez que modificaron la base de datos y nadie sabe cómo se modificó o no. Nunca vieron alguna noticia así. Sí, sí, sí lo vi. Entonces hay que tener cuidado con eso. Porque esto se guarda dentro del motor de base de datos y podría tener cualquier nombre hasta que sea inofensivo, por ejemplo, calcular el quill, lo que fuera, digamos. Y en realidad está haciendo un daño muy grande al motor de base de datos, digamos.
Inclusive hay algunos casos donde se quedaba con el centavo que era el del vuelto, digamos. El centavo iba a parar a un, a una cuenta, sueldo de una persona, entonces con esos centavitos que era por todos los clientes y se volvió millonario y después, después de millonario pasó preso. Hay que tener cuidado con, porque el trigger es muy interesante, las cosas que se pueden hacer con la administración, pero también tienen que tener cuidado. Cuando los datos de una tabla son generados desde otro procedimiento, bueno, esto cuando se utiliza, cuando los datos de una tabla son generados desde otro procedimiento y se necesita controlar los valores que toman los campos. Duplicar los contenidos de una tabla, supongamos que yo quiero duplicar, y esto va a ser típicamente lo que van a hacer en el parcial, digamos, en el parcial les pide que cada vez que se guarden en una tabla, guarden en una adicional, digamos, cierta información, entonces van a tener que crear un trigger ahí, ver si es cuando insertan con update o delete. Cuando implementan complejas restricciones sobre valores que pueden tomar los campos de una tabla. Cuando no son restricciones sencillas, por ejemplo, que sea para el sexo varón o mujer, B o M, es fácil, digamos. Ahora, cuando la restricción es que tiene que ir y buscar en otra tabla y tiene que hacer una consulta, ya es compleja, digamos, entonces cuando las contras no son suficientes, entonces un trigger sí puede ser suficiente. Controlarla puede servir para hacer auditoría encubierta, incrementar automáticamente los valores de un campo, realizar actualizaciones de una tabla en cascada, modificar registros de una tabla que un usuario no puede modificar, mantener la integridad de la base de datos, llamar a otro procedimiento y disparar otros triggers. Imagínense un trigger que esté anidado y que llame a 10 triggers más, podría llegar a ser. Y los componentes que yo puedo llegar a tener son la llama de activación, que es la sentencia que dispara el código, o sea, cuando se va a ejecutar eso. La restricción, que es la condición necesaria para ejecutar ese código, o sea, no se va a ejecutar siempre, sino en qué momento. La acción ejecutar, que es la secuencia de instrucciones que se van a ejecutar, y se almacena en la propiedad de una tabla. O sea que lo mismo que un procedimiento almacenado, se almacenan de la misma, dentro de la misma base de datos, ¿estamos? Del motor de base de datos. Pueden actuar antes o después. Esto es importante, digamos, y tienen que tener cuidado. Pueden actuar antes o después de hacer una inserción, un borrado o una actualización. ¿Qué significa eso? Que el trigger, yo le tengo que indicar en qué momento se va a ejecutar y en qué momento se va a ejecutar. En cualquier momento. No en cualquier momento, puede ser antes de que yo haga el insert, después de que yo haga el insert, antes de que yo haga el borrado, después de que yo haga el borrado, o antes que yo haga la actualización o después que yo haga la actualización. Digamos, no en el momento que se esté actualizando, borrando o insertando. Puede ser antes o después. Ahora vamos a ver algún ejemplo de cómo se escribe. Pero es importante porque los ejercicios por ahí que pueden llegar a tener en la práctica o en el parcial, le dicen, cada vez que se grabe en la mesa, cada vez que se grabe un registro, guarden una tabla de auditoría, ese campo, digamos, o ese valor, digamos. Entonces, si yo les digo, si esa fuera la consigna, ¿qué sería? ¿Antes o después? Yo les dijera, cada vez que se guarde un registro. Después. Pues, pero no siempre después, tienen que leer bien el enunciado. Se puede definir para insert, update o delete. Pues vuelvo a preguntar, ¿puedo poner un select? No. No, No. está. Lo más lógico es crear un único trigger para todo el evento y usar una sentencia ahí para distinguir qué acción realizar dependiendo del evento. O sea, me convendría usar un solo trigger para insert, update o delete y no hacer tres insert, digamos. Bueno, ya tres triggers, digamos, para ese caso. Hay dos tipos de trigger que ustedes pueden crear. El row trigger o trigger de fila son aquellos que se ejecutan n veces y se llama n veces de la tabla. O sea que si yo llamo 5 veces, actualizo 5 veces en la tabla, ¿cuántas veces se van a ejecutar? 5 veces. 5 veces. Si yo llamo 7 veces, 7 veces. 7 veces. Siempre se ejecuta la cantidad de veces, digamos, que yo tengo ahí definido.
Ahora, un statement trigger es único. ¿Cuántas veces se debe ejecutar? Una sola vez. Una sola vez, ¿no? Fíjense cómo es el formato. Y fíjense que casi todo está con corchetes. Si está entre corchetes, ¿qué significa? Es opcional. Es opcional. Todo es opcional, digamos. Bueno, pero ahora tienen que escribir. Crear o replace el trigger. Fíjense que también está o replace. ¿Qué pasa si yo no le pongo replay y creo otro trigger con el mismo nombre? Va a haber un error. Va a haber un error, me va a saltar un error porque esto ¿dónde se guarda? En la misma tabla. Sí, dentro de la base de datos, digamos. Para acá. No sé si se guarda en la tabla o en la base de datos. Me parece que es en la base de datos. Porque hay una diferencia, digamos. Me parece que es en la pobre en la tabla. Bueno, pongo el nombre del trigger. Before o after, ¿qué significa? ¿Cuándo se va a ejecutar? Antes o después. Antes o Antes o después después. de hacer una inserción, un delete, un update o un update de la lista de columnas. Este es ya bien específico. El update es como cuando se modifica cualquier columna, digamos, de esta tabla. Y el update o lista de columnas solamente cuando se modifica esa columna o esas columnas. Se puede decir cuando se modifique solamente el nombre y el apellido, ¿no? El nombre, el apellido y la fecha, no cuando se modifique el resto del registro de esta tabla. Order, ¿quién quiero que tenga prioridad, digamos? Bueno, ahora vamos a ver un ejemplo. Con update off se ejecuta, bueno, le digo cuáles son las columnas, digamos. Con order determina el orden en el que se ejecutan los triggers del mismo tipo. Insert delete o update que se dispara al mismo tiempo sobre una misma tabla. Puede ser, creo que era 1, 2, 3. Ahora vamos a ver un ejemplo. Referencing, fíjense en old es el viejo valor que tenía. Supongamos que yo en una tabla, yo tenía el sueldo, mi sueldo era de 1.000.000 y ahora como soy generoso me puse un sueldo de 2.000.000, ¿no? ¿Cuál es el valor viejo que yo tenía? El de 1.000.000. John. 1.000.000, que sería el old. Entonces el old es el valor viejo, digamos, y new es el valor nuevo que yo estoy ingresando. New, ¿cuánto sería ahora? 2.000.000. 2.000.000. Referencing se permite referirse con el nombre que se indica. Por defecto los nombres son new para valor nuevo y old para valor viejo. Ahora ya vamos a ver un ejemplo. Esto es solamente el formato. Y when, cuando se cumple o cuando se tiene que disparar, determina que el trigger PL/SQL se dispare solo para los registros que cumplen con la condición de la cláusula, ¿no? Pregunta hasta aquí, chicos, el formato. Si no vemos el ejemplo ya directamente. ¿No hay preguntas? Digamos. Fíjense, dice, ingresar un pedido de algún procedimiento cuando la cantidad en el almacén sea inferior a un valor dado. Entonces, ingresar un pedido de algún procedimiento cuando la cantidad en el almacén sea inferior a un valor dado. Before, update, ¿before qué es? ¿Antes o después? Después. Estamos flojos con el inglés. ¿Before qué? Antes. ¿Antes? Antes. Before es antes. Antes que se actualice, ¿en qué tabla? En tal almacén. Tabla En almacén. tabla almacén. Para todos los registros, si el nuevo producto es menor que 100, ¿qué es lo que tengo que hacer? Va a Insertar. insertar en la tabla pedido de productos que tenga valor 1.000. Voy a insertar en la tabla pedidos, en el campo producto, el valor 1.000, ¿no? Estoy haciendo una actualización como forzada, digamos, entonces no va a poder ingresar, digamos. Si se inserta o actualiza el registro de un empleado de manera que su salario sea mayor a 65.000, bueno, esto quedó en el tiempo, ¿no? Dice, el trigger actualiza que dicho salario sea 450.000. O sea, que no hay que insertar a nadie que cobre más de 45.000, porque el jefe cobra 45.000, entonces nadie más puede cobrar ese valor, digamos. Entonces, independiente del salario insertado o modificado. ¿Cómo lo haría? Create el trigger. ¿Cómo se va a llamar el trigger? Tengo empleados. Ya. Trigger 1 empleado, trigger 1 empleado. Before, ¿qué significa? Antes Antes. de que se inserte. ¿Se inserte qué? O Inserta, se actualice el salario.
off de qué es? Perdón, off, salario, ¿qué es? ¿Una columna o es una tabla? Columna. Una columna. Una columna que se llama salario. Order 1, ¿qué es? ¿Quién estoy dando el orden? Insert. Insert, que primero control, que haga antes, primero controle por el insert. On empleado, ¿empleado qué es? La tabla. La tabla. Dice, for each row, por cada fila, when, new salario, new qué es? El nuevo salario. El salario. El nuevo salario, si el nuevo salario que yo quiero que se inserte es mayor que 65.000, ¿qué es lo que tiene que hacer? Va a cambiarlo por 45.000. Va a cambiarlo por 45.000 y se actualiza empleado, donde el salario sea igual a 45.000. Entonces ven que ahí está jugando, yo podría poner new y all, digamos, según como yo lo necesite en este caso. Where empleado ID sea igual a qué? Se va a new employee ID. New empleado ID, ¿qué significa? New qué es? No, el nuevo, El nuevo valor que yo estoy ingresando, ¿para quién? para empleado. Para empleado, empleado. para el ID de empleado, ¿no? Y ahí empezamos a divertir un poco con pobre. Create función stock integer de tipo trigger, return trigger, bueno, ¿cómo se llama acá cómo se llama el trigger? Stock insert trigger. Insert trigger. Begin, que extraiga el año del nuevo día, que sea, si es igual a 2018, ¿qué es lo que tiene que hacer? Insertar. Fíjense que acá, bueno, si hace un insert, pero tiene que hacer, bueno, este ejecute porque lo pide el formato de PLSQL, ¿no? Ejecute una inserción dentro de stock 2018. ¿Qué es lo que tiene que insertar? Fíjense que lo que pasa es que acá está concatenando un texto, digamos. El primer texto es insert into stock 2018. Acá termina el primer texto, ¿no? Y luego, ¿con qué lo concatena? Es que le pone las dos barritas. Quarter. O sea, concatena el parte de date Y el nuevo día. de quarter. Claro, concatena Y la palabra quarter con el nuevo día. ¿Con qué más lo concatena? Con values. Values, pesos 1. No me acuerdo qué. Yo no me acuerdo que el pesos 1. Pesos 1 generalmente es el primer formato que el parámetro 1 que le pasa, digamos, pero acá no tiene parámetro. No me acuerdo qué es peso 1. Bueno, no importa, igual seguimos viendo algún ejemplo ahora. Fíjense, dice return null. ¿Qué hace return null? ¿Qué va a que no retorne nada. No retorna nada. Y después cuando yo lo quiero llamar, ¿qué es lo que se hace? Y después yo acá creé la función y luego la función la pongo como un trigger, ¿no? Fíjense que acá le dice, esto me devuelve un trigger. Y acá le dice, créate trigger. Y el trigger, ¿cómo se va a llamar? Trigger stock insert. Trigger stock insert. Before insert, ¿qué es lo que me dice ahí? Antes de insertar. Antes de la inserción. Antes de la inserción, ¿en qué tabla? En la tabla stock. En la tabla stock. Para cada fila que ejecute el procedimiento, ¿cuál es el procedimiento que tiene que insertar? Stock insert trigger. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener que hacer hubiera sido más fácil acá hacer un insert, ¿no? Yo lo hubiera hecho con un insert, digamos. Pero bueno, ¿qué es lo que tengo que insertar, digamos? O cómo funciona, digamos, para hacerlo en PLSQL, que es con lo que ustedes van a trabajar. ¿Lo puedo trabajar directamente o tengo que crear la función? Lo puedo trabajar directamente, creería yo. Y después la función. Se puede hacer de las dos formas.
Generalmente lo trabajan de esta forma porque como le piden que haga algún procedimiento, función que, para que no sea tan largo, digamos, el enunciado, digamos, hacen la función y después directamente acá le dicen que haga este procedimiento que está definido acá como un trigger, ¿no? Pero fíjense que acá create trigger, yo podía haber escrito esto directamente, digamos, ¿no? ¿Se acabó? No había más. A ver, dejen que le busque. He olvidado que tengo un archivito que es de ejemplo que le voy a subir también. Dame un minuto. Tengo nota teoría. ¿Pueden ver acá la pantalla? Que dice base de Sí, datos. Bueno, este viejo ya le actualiza. 2013, ¿lo ven? sí, se ve. Sí, sí. Bueno, analicemos esto. Voy a poner más grande. Analicemos este ejemplo, digamos. Acá, bueno, este es adicional, digamos, pues la teoría ya terminó, pero es para que subo también para que tengan algún ejemplo para que ustedes trabajen, digamos. La función que calcula la longitud de un texto. Estamos, entonces yo quiero saber, le paso un texto, cuánto mide ese texto. ¿Qué es lo que hago? Créate o crea o reemplaza una función que se llama calcula la longitud, que regresa un entero. Eh, ¿Por qué acá le devuelve un entero? Porque pide calcular la longitud de un texto. La longitud de una cadena. Claro, si yo me envío José, ¿qué me tiene que devolver? 4. 4. Ok. Entonces le digo, declare intex alias por pesos 1. ¿Pesos 1 qué es? Que separen el primer parámetro. El Parámetro, primer, el parámetro que Parámetro. yo le puse acá, text. Entonces le dice eh, resultado int4, digamos. Y acá, fíjense que acá, bueno, el resultado va a ser es de tipo entero 4, digamos, el formato que tiene pobre, digamos. Resultado va a ser igual a select la longitud de entero texto. Entonces acá le digo que me devuelva el resultado. ¿Y qué me va a devolver? el número de longitud. El número de la longitud que tiene el texto que yo le pasé como parámetro. ¿No? Ustedes preguntan, ¿no? Si tienen dudas, yo voy avanzando, digamos. Crea otra función que me devuelve un texto. Crea o reemplace la función, mi función, que devuelve un texto. Se declare text, mi texto de tipo texto. Y le digo acá, mi texto es igual a José. Y regrese mi texto. Y acá lo único que va a devolver, ¿qué me va a devolver? No sé. ¿Sí? No sé. No es que sea vanidoso, pero a poner algún ejemplo. Fíjense acá, dice, crear o reemplaza una función que dice ejemplo txt, se llama, ¿cuántos parámetros tiene? Dos. 2. ¿Y de qué tipo son? Los dos son de tipo entero. Entonces acá le digo, número 1 es el alias, ¿para qué? Para el parámetro 1. Para el parámetro 1. Y número 2 el alias Para El el parámetro parámetro 2. constante, que es una variable. Grande. la variable que es constante, valga la redundancia, que va a ser un entero de 100. ¿Puedo yo variar el valor de constante? No. Porque es contante. No, porque constante. ¿Resultado de qué tipo es? Entera. Entero. Entonces acá le digo, resultado texto, bueno, es un texto que por default es el resultado de 104. Entonces le digo, el resultado es igual a número 1 por número 2 más la constante. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Está multiplicando y sumando la constante y guardándolo en el resultado. Supongamos que yo acá ingreso un 1
No, un 2 y un 2. Si yo digo 2 y 2, ¿cuánto me va a dar acá? 2 por 2 más la constante. 104. El resultado es 104. Acá qué va a No, salir, ¿verdadero o falso? falso. Falso. Entonces, ¿qué me va a devolver acá como resultado? Es 104. Es El resultado es 104. 104. Y si no, supongo que yo ingreso 2 y 3. 2 por 3, ¿cuánto es? 6. 6 más 100. 106. 106. Y acá el resultado es, qué me va a devolver? El resultado es El 104. resultado no es 104, porque ingreso 2 y 3, entonces 106. Vamos haciendo un poco más interesante. Función que compara un número con 100 y muestra la salida por pantalla de dicha comparación. Crea o reemplaza la función compara 100 sin 4. ¿Cómo se llama la función? comparación. Comparación. In 4, ¿qué es? Una El variable. parámetro. El parámetro, digamos que lo recibo. Y acá le digo que número es el alias para pesos 1. ¿Qué significa eso? Que en 4 va a ser el alias. Ok, número va a ser el alias de Número en le voy a 4. llamar, le voy a llamar al primer parámetro, digamos, ¿no? Luego digo, si número es menor o igual que 100, ¿qué es lo que tiene que escribir? Si es menor que 100, menor de 100. Y si no, le escribo que mayor que 100. Después lo llamo. Fíjense que yo, eso es lo que, no, creo que hace rato le dije, digamos, yo en el select podría utilizar una función que definí previamente también, no solamente utilizarlo en la línea de comando de SQL. Pongamos más interesante, a ver. Crea función que carga un cursor, digamos. Crea o replay función mi prueba cursor que regrese, return entero. ¿Qué es lo que me va? ¿Cómo se llama mi función? Mi prueba cursor. Prueba cursor. ¿Qué me tiene que devolver? Un valor entero. Número entero. Luego le digo acá, declare count number, ¿de qué tipo es? Count number es una variable, ¿de qué tipo es? Entero. Mi cursor, ¿qué es? El nombre de nuestro cursor. El nombre del cursor. Acá estoy definiendo. Mi cursor es un cursor para, ¿y cómo se va? Eh, ¿Qué es lo que va a estar dentro del cursor? ¿Cuál es el declare? Va a estar todos los atributos de la tabla alumnos. ¿Todo o solamente el total? La El cantidad. total por El total, el total. La cantidad porque me está contando nada más. Fíjense que hay diferencia, ¿no? No es lo mismo hacer un count que hacer un zoom, ¿no? Si yo tengo 10 registros y hago select con asterisco, ¿cuánto me va a devolver? 10. 10. Ahora, si yo tengo una tabla de sueldo y también tengo 10 registros, pero le digo select sum sueldo y ese campo de sueldo vale 100, ¿cuánto me va a devolver? 1. No, 1000. El sum va a sumar los valores. ¿Entendés? El con cuenta los valores, pero el sum te suma un campo, digamos, el valor de un campo. ¿Me Ya entendés? entendí. ¿Me entendés cuál es la diferencia? Ahora sí. Sí, ahora sí, ahora sí. Entonces, acá digo que cuente todos los registros de la tabla alumnos y lo va a guardar en el cursor, digamos. ¿Cuántos registros va a guardar en el cursor en este caso? ¿10? ¿Estás seguro? No, en este caso que yo tengo acá, digamos, si yo hago un select count, ¿cuántos registros va a guardar? ¿Uno o 10? Supongo que yo tenga 10 registros. 1. Uno nada más. Y en ese único registro va a guardar un registro que diga 10 nada más, o la cantidad que yo tenga, digamos. ¿No? Para este caso. ¿Cómo, profe? O sea, son 10 de los registros y esos 10 se van a guardar en el cursor, pero o sea, la cantidad No, no, 10. no. Porque yo acá en el cursor, cuando yo hice el declare, ¿qué es lo que guardé? ¿Qué se me declare? Dele con un asterisco. ¿Cuánto me va a guardar? ¿Qué me va a guardar ahí? La cantidad de alumnos. La cantidad. Yo tengo 10 alumnos. ¿Cuánto me va a Van a ser guardar? 10 alumnos por eso. ¿Ah? Me va a Si guardar. tengo 10 alumnos, Sí, si vos tenés 10 alumnos, digamos. ¿Qué es lo que te va a guardar? El nombre de los 10 alumnos, Juan, Pedro, María. no, la cantidad es 10. La cantidad nada más. Entonces, ¿cuántos registros me va a guardar en este cursor? 1. Uno, Uno. que es para esa cantidad. Ya, sí. Entonces acá digo,
Begin, open my cursor, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Abro el cursor. Abro mi cursor. Switch my cursor into con number, ¿qué es lo que está haciendo ahí? Guardo lo que hay en... Está en el primer registro. Lo único que tengo, digamos, en ese cursor lo estoy guardando dentro, ¿dónde lo estoy guardando? de otra variable. Con number. Con un number, que es esta variable que yo definí aquí previamente. Cierro mi cursor porque teníamos solamente un registro, digamos. ¿Y qué le digo después? Me devuelve con un number. Y me devuelva con un number, o sea, ¿qué me va a devolver? 10. Bueno, me devolver el valor que yo tenga, la cantidad de registro que tenga ese archivo, digamos. Entonces, con un number, entonces fíjense que acá yo le puse que regrese un entero, entonces, ¿qué me va a devolver? Un entero. Un entero, que va a ser acá la cantidad de registro que tiene ese archivo, digamos. El archivo de alumnos. ¿Me siguen hasta acá, no? Son ejemplos, ¿no? Sencillos, bien sencillos para que lo vean, digamos. Sí, de momento, sí. Ah, y estos eran todos, creo. Tengo otro. Un minuto. No, esos son los ejemplos que igual había más en la teoría, digamos, que vimos hace un rato, digamos, pero acá llega la clase de hoy.